una carta. Yo cogí una carta que escribió ustedes, pero también usó la carta. Y en esa sola carta puse cosas para él y otras para usted. En la misma carta. Entonces él cogió la carta primero y le cayó la conclusión de saber qué le digo yo a él y qué le digo yo. Y lo mismo pasa que yo pasé. Chimorreando, averiguando qué le digo yo. Y claro, si digo algo a él, ya le gustaría que le dijera a él. ¿Y por qué a mí no? O de pronto, entre todos, porque como está aquí. Eso no está pasando por la Biblia. Nosotros creemos que todo lo que diga la Biblia es para mí. Pero cuando usted estudia el Instituto Bíblico y le enseña a interpretar la Biblia en exégesis, se tiene que hacer unas preguntas. ¿Qué más? ¿Por qué lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿A quién se lo digo y quién lo dijo? ¿Y para qué me hago esas preguntas? Para mantener, si no, no voy a entender. ¿Quién dijo esto? Porque en la Biblia hay cosas que Dios ha cambiado. ¿Verdad? Está ahí la palabra de Dios y yo respondo por el libro, pero no respondo por lo que Dios dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Si esa no es una buena regla, entonces para nada vale. Pero si se la enseñaron y sirve, y créanme que se hace muy mal. Entonces, cuando usted lea la Biblia, no se olvide de hacer eso. Porque si no, para nada vale. La Biblia está dividida en dos grandes secciones. Una se llama Antiguo Testamento y otra se llama. Esos no son títulos gratuitos, son títulos significativos. Aquí es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Claro que eso la gente se lo lee por el. Esta es la palabra de Dios. Entonces se le olvida que está leyendo él. La Biblia fue escrita a tres pueblos: judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Yo creo que esto es importante más saber si se sabe o si no se sabe. Porque eso es lo que nos va a dar tu respuesta. No entienda o no ubica las cosas en su sitio. Tiene que saber hacer todo lo que hace. Sin entender el proyecto, el plan, cómo es. Entonces, en la Biblia hay cosas que están hechas a los judíos. Cuando el ángel le dice a Daniel, están determinados sobre tu pueblo 70 semanas. No se trata a nosotros, se trata al pueblo de Daniel. Tú no dices a nosotros, no eres del pueblo de Daniel. Si es más de los nuestros, no. Eres un judío. Eres un judío de la iglesia. Entonces, eso no está puesto para ti. Pero te queda la cosquillita. Hay cosas malas que no quiero para él, está bueno. Le quieres coger la buena para ti. Porque el que se aguantó la mala también se lleva lo bueno. Y si tú tienes lo bueno, tienes que llevar lo malo también. Pero tienes que dejarlo ser de la iglesia porque te lleva lo bueno. Y luego viene todo. Entonces, la Biblia fue escrita a tres pueblos. Lo malo es que ahora tenemos pruebas que cada uno de estos pueblos quiere saber lo que le dijeron al otro. ¿Qué problema?
interesa. No, que ya están las piezas, cuéntenlas si quieren, yo no necesito más nada. Ya no hay templo. El templo de Dios, el cual soy vosotros. Amén. Pero los judíos siguientes. Pero no hay templo, solamente hay un templo en el mundo, el verdadero mundo. Lo destruyeron y si se va a los ricos son tiene que ver con nosotros. Nos vemos cualquiera curiosidad. Es que ya tienen las piezas contadas y marcadas y las están contando con 352.240 puntos de 38. Hasta las esquinitas las tengo. No. Claro que está el dato ahí. Entonces el dato me puede interesar como información, pero no me afecta. Y hay cosas hechas al mundo. Hay hermanos que cuando pecan sobre todo, quieren aplicarse los versículos de los inconversos a ellos. Un hombre soltero, si desea una mujer, porque está bonita y la ve, ¿para qué la quiere? No me vienen así, no se la den de ignorante, porque saben muy bien lo que no me gusta esa mirada. Lo que tengo que decir. Mira, todo hombre soltero que ve una chica bonita quiere traer, se está le llevó a la casa. Porque el propósito es casarse con ellos. Pero eso se lo dice al soltero. Pero al casado, dice, si la mira y se la lleva a la casa, adúltero. Entonces te lo dice a uno y no a otro. Las cosas son así. Tú no puedes venir aquí y decir, bueno, es que yo voy a arrepentir. No, eso se lo dice el Señor a los inconversos. No a ti. A un hijo Dios le exige responsabilidad porque es un hijo. A un inconverso no, porque el tratamiento es distinto. Yo a veces quiero ponerme la escritura del inconverso para justificar mi pecado. Porque es que ya tú fuiste iluminado, ya tú conoces, ya sabes de qué va y de qué no va. Así que si lo haces, algo te digo, no vas a hacer. Entonces es importante que yo entienda eso. No me puedo aplicar las escrituras de los judíos a mí, ni ponga las mías a ellos, porque no vale. Y a los inconversos se aplica. La Biblia del inconverso dice que se arrepiente. Es su pecado, él tiene su camino, su pensamiento, por los de Jehová, y ya. No, es que la Biblia dice que si usted perdona, eso se lo dice a los creyentes. Y inconverso no perdona, que no perdona. Bueno, si perdona, es un milagro del cielo. Pero él no es que tiene que ganar de cárcel. Si viene un inconverso ahora, que está peleado con su mujer, y se arrodilla en ti, y le pide a Dios que lo perdone, que lo ayude, Dios lo ayuda. Pero si te vienes tú que eres cristiano, peleamos con tu mujer aquí, Dios dice, ve y reconcíliate con tu mujer, que está hablando. Esto, créanme, entendiendo la Biblia, podemos interpretarla más fácil. Entonces es importante que yo entienda, es importante que yo entienda. Yo como ministro, tampoco me puedo acercar como si fuera un creyente. No puedo. Ahora que también yo soy creyente, sí puedo. Y no lo digo. Ni en la ley civil
El acoso sexual viene de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no al revés. Un subalterno no es el que acosa, es el jefe que acosa. Si un pastor se aprovecha de su posición para acosar, pues es culpable. Peor que un cristiano. No es lo mismo. Entonces, la Biblia dice, si un creyente, si un miembro del pueblo peca, debe presentar un cordero. Si todo el pueblo peca, debe presentar una vaca. Si peca el sacerdote, tiene que presentar una vaca como si hubiera pecado todo el pueblo. No es lo mismo. Así que estas cosas no son así. Pero yo tengo que ver aquí le aplico cada escritura, porque si no voy a hacer es un revoltillo, no es el salpicón. Y aquí voy a hacer con la escritura. Eso se hace con la fruta, ¿verdad? Entonces, la Biblia fue escrita, ¿no? Y a cada uno tiene un mensaje ahí, pero nos ha caído la curiosidad de saber qué le dijeron al otro. Y eso nos está complicando la vida. Segundo, el lector confunde las diferentes etapas históricas. Cada uno, los principios y las actitudes que para él están vigentes. Entonces la gente me dice a mí, hermano, ¿y Salomón sí se va a salvar? Imagínense, yo si me consigo otra, me pierdo. Y Salomón con 200. Y eso es lo que puede decir. Hermano, ¿cómo? Porque tuvo un desliz y a Salomón. Es que tú no eres Salomón, ni vives ahí. A él se le aplican los principios históricos de su mente. Y a mí los míos. Salomón no nació de nuevo. Salomón no recibió contigo el Espíritu Santo. Salomón no conoció el amor de Cristo. No le pide lo mismo. Y créanme que esto es muy serio. Pero yo no puedo hacer eso. Bueno, pero es que a David lo perdonaron. Pero es que tú no eres David. David está antes del Calvario y tú estás después. Tú no te puedes aplicar esos versículos. Entre otras cosas que la gente no se da cuenta de lo que pasó con David. Yo tuve un conflicto con David, aunque estaba muerto por. Pero un compañero cayó en pecado y lo destituimos. Yo lo apreciaba mucho. Y yo me quedé feliz. Y yo de verdad le preguntaba a Dios muy serio, Señor, y David. Y no lo perdonaba. Entonces yo me dijo, estaba en culto de oración y ya me iba a levantar. Desde estaba muy bien, me iba a levantar de mi culto. Yo le digo, ¿y cuándo perdonaron a David? Y yo le dije, pero me quedó la pregunta, ¿cuándo perdonaron a David? Y me quedé pensando hasta que un día, orando, y dije, Señor, yo creo que a David lo perdonaron el Señor que vino. Entonces me hizo la pregunta, ¿y cuándo lo castigaron? Después que lo perdonaron. Entonces el perdón es que él no le perdonaron los efectos del pecado, sino la vida. Él tenía que vivir. Ese hombre debe morir. Y la ley no tenía sacrificio. Yo ofreceré sacrificio, que yo lo daría cuando tú no quieres. Dios no tiene sacrificio por pecado. Eso fue una misericordia. Pero él lo castigaron igual. Y pagó caro. Entonces, tú no quieres que te apliquen esa ley. Esa es peor. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ver cada cosa en su sitio. Porque si no terminamos
estamos enredados. Pero yo quiero aplicarle mis principios a los que están del Calvario para allá. Y no puedo, porque ellos viven bajo una ley. Y yo vivo bajo una gracia. Eso es. Entonces, no confunda la gimnasia con la magnesia, porque se pierde. Están viendo los principios porque son distintos. ¿De dónde se ve la esposa de Caín? Oye, hermano, como tú salgas en esa pregunta, te voy a decir destituyame. Es que le pregunto, vamos a ver la esposa de Caín. Y él está preguntando eso porque él no puede soportar que Caín se casó con su hermano. Sí. El padre en su mente no. En su mente no, como se llama. Pero con quién más iba a casar. Él cree que nomás habían nacido Caín y Abel. Pero no. En eso no se dice. Y Adán tuvo muchos hijos e hijas. Lo que pasa es que no da el tiempo cuando Caín conoció a él. Y no la conoció en cuanto a que no la conocía y se encontró. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? No. La conocí que se acostó con ella. Eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces la pregunta es por qué ahora. Porque pues ya no lo dice. ¿De dónde salió esa muchacha? Pues era una hermana de él. Además no fue el único que se casó con mi hermano. Que Abraham se casó con la media hermana. Entonces sí, si nosotros vamos a aplicar los principios morales de ahora que tenemos nosotros, cristianos, a esos, no digo judíos porque no eran judíos, a esos señores allá, estamos, ellos no me aceptan. Entonces, no le podemos aplicar eso. Tercero, miren bien porque esto tiene importancia. ¿Cuántos años vivió Adán? 900 qué y pico edad. Dios mío, espérate en 80. 100, 900. ¿Y cuántos años tienen los israelitas en Egipto? 400 y pico. 30 y pico. Así que solo en estos 2 años tenemos 1300 años. Así que entre Adán y la salida de Egipto era como 1500 años, más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley fue dada después que era la ley. Así que no existía la ley de Moisés de Egipto para atrás. Así que vivieron 1500 años aproximadamente sin ley. Tienes que entender eso. Cuando tú lees la Biblia, se te olvida. Y quiere aplicarle a la ley o lo que dice la Biblia para ti. No es lo mismo. Así que no había pueblo de Dios como tal. Porque entraron a Egipto con cuántas personas? 72. ¿Verdad? Eso no es un pueblo, es una familia grande. No tenían su propio idioma. Porque ahora se les ha metido a la gente que el hebreo es sagrado. No, el hebreo nació con cualquier idioma. Es sagrado. Y que tenemos que leer el hebreo. ¿Qué tal? Es un idioma pagano como cualquier otro. Ellos no tenían un idioma todavía. No tenían un territorio. Ni siquiera tenían una religión organizada. La religión tiene sus libros, sus cosas, sus jerarquías, sus...
llegaron 70 personas y empieza a gestarse un pueblo. Pero esos 1500 años no los puede guardar. Entonces dice la Biblia, aquí quiero que un versículo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Fíjate tú, 1500 años en que no había un código para decir tú violaste este código. Hicieron y hicieron. ¿Qué los dio? Su conciencia. Sigan usando su conciencia o absorbiéndola. Entonces Dios en esos 1500 está haciendo un juicio de acuerdo al parámetro mental que tienen ellos. ¿Por qué te insisto en eso? Porque te pregunto, ¿se salvó gente en esos 1500 años o no se salvó? Porque para él, también se acordaba que estamos hablando de eso, ¿verdad? Habrá salvación. Eso quiere decir que la salvación no está condicionada a los mismos principios siempre, sino que cada etapa Dios hace algo. Ahí tenemos 1500 años. Mucha gente se salva. Lo poquito que se haya es un sacrificio. Presentaban a Dios. La idea que tuvieran de Dios no creo que era tan clara, porque la Biblia no ve que no tenía muy clara la idea. Ahí después aparece ahora ya en el capítulo 6 que empieza a tener como una idea más clara, pero tampoco tan clara. Porque Jacob, por ejemplo, que ya va avanzado el tiempo, Jacob se acuesta en el camino cansado y tiene un sueño. Y se acuerda que el sueño fue una cosa esplendorosa, muy grande, muy linda. Después del sueño él dice, ¿cuán terrible es este mundo? Este no es otra cosa que casa de Dios y puerta de Dios. Y entonces él dice, si Jehová va conmigo y me prospera, ¿qué pasará? Jehová será el que sirve de la vida. Jehová será tu luz. Así que esas personas, uno porque lee la historia como si fueran cristianos, bautizados. No, yo estaba formando su pueblo y una idea de Dios que fue creciendo y se fue clarificando. Pero mientras tanto Dios tenía que salvar a la gente de alguna manera. Dígame una cosa, ¿usted es casado o soltero? Casado. Felizmente, cuidado, felizmente. Entonces su esposa tiene un poco de ídolos ahí que no se ha dado cuenta. ¿Usted cree que eso es posible? Viviendo con ella todos los días. Cuando llegaron a luz, primero cuando salieron de allá, la señora se sentó encima de los muñecos y dijo que tenía la regla. Usted. ¿Cierto? Y con esa carita que todo lo puede hacer. De santitas. No es que yo tengo 5 hijas y la mayor tiene 55. Y cuando me pone esa carita así, tú me vas a atacar. Tú me vas a ayudar. Entonces, esa señora se sentó encima de los muñecos esos para esconderlos. Y Jacob no sabía que los traía. Y después dijo, vamos a purificar porque vamos a encontrarnos con Dios que me apareció. Y enterraron los muñecos otra vez. Tú no vas a ver. Sí, que hicieron una familia que todavía estaba en formación.
Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que nosotros veamos el proceso que está viviendo la humanidad para formar el pueblo que todavía no existe, porque está Abraham. Así que Abraham era judío. A él lo ponen como raíz porque de él salieron, pero él no era judío que se era un hombre pagano allá de Babilonia. Pero se está formando un pueblo. Es importante que veamos esa etapa histórica, porque fuera de la ley pasaron cosas buenas que todavía permanecen, porque la pelea sobre los diezmos está allá, no está en la ley, no está en Éxodo, no está cuando le dieron la ley a Moisés, sino antes. Y Pablo hace un argumento y dice, la promesa que fue dada antes de la ley que vino después no la invalida. Así que la práctica que había sobre el diezmo, que no era una ley, la ley que vino después no lo invalida. Lo incorporaron a la ley, pero no era de la ley. Entonces, a uno sí le interesa ver todas estas cosas porque ve cómo ha sido el proceso de Dios y cómo es que Dios hace las cosas. Porque conocer a Dios no es tener un temblor y hablar en lenguas. Conocer a Dios es convivir con Dios y ver cómo hace las cosas, cómo piensa, cómo decide. Dentro de ese conocimiento uno tiene experiencia con Dios, que es el mismo. Pero conocer a Dios, te viene que decir, no, Dios no hace eso así, Dios no hace eso así. Uno ya sabe que Dios no. Así que, cuando no hay ley, no se imputa pecado. Pero vino la ley. Y entonces, a partir de la ley, empieza otro rey. Ya no por Moisés. Si entiendes, el que haga estas cosas vivirá por allá. Ya se organizó. Ahora sí hay pueblo. Ahora sí hay territorio. Ahora sí hay lengua. Ya se está formando. Hay una estructura religiosa. Y entonces se le fue dada la ley. Y la ley dice: el que haga estas cosas, esto hay un parámetro, es el hacer. Entonces la salvación viene por hacer. Con la mala cosa que nadie pudo hacer todo lo que la ley decía. Le voy a mostrar la diferencia. Dios decidió castigar a la humanidad. Escuchen, porque estas palabras hay que ser de precisión. Encontró a Noé perfecto en sus generaciones. Con ese. Perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que había gente que no era perfecta en sus generaciones. Porque viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres iban a Cartagena al reinado, se casaron con ellos. ¿No eran lindas? Pero Noé, la familia de él, no hicieron eso. Se mantuvieron perfectos sus generaciones. Cuando vino ya el diluvio, Dios vio otra vez a Noé y lo encontró perfecto en su generación. Si quieren un hombre recto dentro de los dientes de su época, son las dos cosas. Eso le valió a Noé la salvación, el arca, ¿cierto? Pero ahora, si tu bisabuelo fue pastor, tu abuelo fue pastor, tu papá es pastor, y tú eres pastor y eres perfecto en tus generaciones, eso no te salva. Pero no es eso.
Y no vendrá nada que conozca con la que llama. Primero de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que da que llama una ley. Si tú infringes la ley, tú llevas las consecuencias. Finalmente, llega la gracia. La gracia no tiene nada que ver con la ley. No lo mezcle porque no se pueden mezclar. La gracia sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí tenemos. Ahora yo quiero aclarar una cosa. Yo he escuchado cosas que se ve que la persona no lo tiene claras. Misericordia y gracia no es lo mismo. En el Antiguo Testamento no hay gracia, sino que la gente dice, hay lo que dice, no puedo haber gracia, no, es misericordia. La gracia es un periodo de tiempo en el que Dios hace las cosas de una determinada manera y tiene una determinada duración. Eso no tiene nada que ver con misericordia, sino con la gracia. Ahora, si le llamas gracia a que Dios tiene compasión de alguien, entonces, pero eso es una gracia que no tiene que ver con la gracia. La gracia es un periodo de tiempo en el que Dios está tratando con el hombre de una manera y formando lo que llama la iglesia, o sea, su esposa. Entonces, no confundamos una cosa con otra, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver con uno con el otro. Los hijos de Dios alcanzan misericordia cuando llegan pecadores, pero una vez que son pecadores son hijos. Los hijos no piden misericordia, los hijos tienen derechos. Cuando el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? No dice, porque tenéis un Dios todopoderoso. Y lo tenemos. Pero eso no es lo que Dios también. En ese versículo, Dios apela a un aspecto de su relación con nosotros que no tiene que ver con el poder, sino con la responsabilidad paterna. Tenéis un Padre Celestial que sabe que de todas estas cosas tenéis. Nosotros tenemos un papá. Yo tengo 5 años y me dice, papi, por misericordia, cómprame un par de zapatos. Suelta hablar. Oye, papi, mira, se me está saliendo el león ya. Pues no reclamo. No piden misericordia. Hay gente que viene ahora como si fuera el Congreso. Aquí en Cali, el hermano de los estuvo aquí en la ciudad, está en la ciudad de la iglesia.
Se dijo. Yo que no tenía derecho ni ciudadanía ni nada. Y él nos hizo sacar. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escuche, porque este análisis está bueno. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces, esto es la característica principal que diferencia la gracia de la ley. Porque no importa lo bien que tú te portaras, no importa cuánto bien hicieras, nunca haría suficiente. Es lo que creen los católicos, que hay que hacer muchas buenas obras y cuando uno se ve a todo el mundo no le alcanza, tiene que ir al purgatorio y terminar de pagar. Porque hermano, le dan 50.000 cuotas y aquí no se van a hacer como 10. Endeudado por la eternidad, pues. Pero así no dice la Escritura. No es para que hagamos mal, sino que es que nunca haremos suficiente bien. Porque no hay nadie que nunca se equivoque, que nunca peque. Yo quiero trabajar otra vez, otra vez. Ay, te quedó, no. Porque subiendo y bajando, ¿qué es el coro? No, nunca llegué de cuatro, ¿qué es el coro? Subiendo. Amén. Ahora, ya tenemos esas diferentes etapas. ¿Y cómo Dios trató con cada uno, cómo va tratando, cómo va saludando a la gente? Pero resulta que en cada etapa no se murió toda la gente aquí y empezó a ir la gente acá, ¿verdad? Sino que esto que está aquí llegó la nueva etapa y pasaron aquí. Los mismos. Aunque eran los mismos que han estaban bajo aquel reino. Todas esas personas que salieron de Egipto, más de 1 millón, que vivían bajo la conciencia, después del Sinaí les leyeron la ley. Y después que dieron, lo haremos, pasaron a los mismos, pero ya no han buscado por allá. Sí. Lo pasado no sí, sino lo sí. Así fue. Entonces tenemos un problema con los que pasan en la transición de una etapa a otra. Yo estoy aquí, aprendí a vivir la conciencia. Yo soy el mismo. Me va a costar mucho adaptarme a vivir ahora con las exigencias que yo no tenía antes. Porque yo mismo viví por la conciencia y ahora tengo una exigencia. ¿Cómo será que después que el pueblo aprobó la ley, un señor se le acabó la ley y no tiene que calentarse ni conocer? Y se le acabó por un palito. Pero por una mamá que era tierna y lo tiene. A él acostumbraba a la conciencia. Ya tenía una ley. Moisés, por la verdad, los domingos, cuando jugábamos fútbol, ¿no? Están unos palitos y ya dentro. Se pusieron a rebuscar la ley. Hay que pelear. Porque Dios sabía que acostumbrado a otra cosa. Hemos sido ustedes, que Jehová de pronto, como Jehová está misericordioso. Y se metió a hablar con Jehová. Jehová dijo, ¿qué dice ahí? No, aquí dice que no puede. Entonces, ¿quién
Antes decía, no, me equivoqué, ya. No, ya no. Una conciencia. Tiene. Amén. Se murió. Así que los que pasan por un revelado pasan y tienen que traer el nuevo régimen. ¿Entiendes? Que vengan acostumbrados. Entonces Pablo llegó a Éfeso y se encontró los señores que vivían a guardar el reino. Igual se murió, pero ellos no se murieron. Y mientras estaban guardando, pero se lo encontró Pablo y ustedes, ¿quiénes son? El discípulo de Juan. ¿Y cómo lo bautizaron? Bueno, el discípulo de Juan. Y dice, bueno, es un problema, eso ya es pasado, eso no se mira. Pero si nosotros somos los mismos, cruzamos la frontera y ya hay el dinero. Deben creer esto. Jesucristo el Mesías les explicó. Lo entendés, no hay que bautizar. Lo bautizó, le impuso la mano, recibió el Espíritu. Es decir, no podían quedarse igual. El problema nuestro es que nosotros queremos pasar nuestros principios a otra etapa. Y por eso no nos cuadra. Porque queremos aplicarle a la gente que cruza esta frontera y ya está en otra frontera lo que nosotros hacíamos acá, que era la exigencia para salvarnos. Tienen que salvarse aquí. ¿Cómo? ¿Cómo nos salvamos? No. Y ese es nuestro problema. No es difícil, sino que nosotros queremos salvarnos con el método viejo. Y el método viejo se acabó. No hay más método. Así que ese incidente de Éfeso nos da una gran lección sobre cómo funcionan las etapas históricas en la vida espiritual. No sí, ni tiene nada que ver, ni tiene influencia que usted puede meter allá. Bueno, es que se tienen que nada, ustedes ya. Todo lo que estaba aquí fue recogido. Y empezó una nueva etapa. Y en esta nueva etapa las cosas son diferentes. Pero nosotros nos aferramos al pasado. Y no podemos concebir que se puedan salvar de otra manera. ¿Cómo se van a salvar, hermano? ¿Quién los va a bautizar? Nadie. ¿Quién bautizó a Salomón? Nadie. ¿Quién bautizó a David? Nadie. ¿Quién bautizó a Daniel? Nadie. Ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No nacieron de nuevo. No recibieron el Espíritu Santo. Y se van a salvar, claro. Bueno, pero ¿cómo? Que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Y ellos, eso es ahora. Pero no antes. Y después de ahora tampoco será así. Porque ese es nuestro problema. Queremos que siga la norma después de que vayamos nosotros con el Señor. No, yo me voy con el Señor, pero ¿quién nos va a bautizar? Nadie. Y entonces, no tiene nada que ver. El programa de la iglesia empieza en Pentecostés, en Calvario, la muerte de Cristo, la resurrección, y termina con el arrebatamiento. Esta es la iglesia. Lo que pase después, pasará. ¿Tú crees que la iglesia pasará por la tribulación? Ah, porque yo te voy a dejar que no se me parece. Si quieres, para que te consolara. ¿Verdad? Pues hermano, se va a la iglesia y ya no hay. No, pero léelo. Hay un versículo que dice así, ¿verdad?
Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y vivirán con Cristo 1000 años. Entonces, en la época de la tribulación, se salvaron. Sí. Se bautizaron, tienen que bautizarse. ¿Por qué? Porque no es la ley del bautismo. Nos salvamos así hasta que Cristo venga por la iglesia. El nuevo régimen será como sea. Ahí se quiere cortar la cabeza. Alguien me dijo, si no se salvaron por gracia, menos cortarle la cabeza. No es tan sencillo. Ustedes todos creen con pura fe lo que no han visto en mi vida. ¿Verdad? Tenemos esperanza, perfecto. Pero cuando venga el Señor, los que se queden, sea quien sea, ya no tendrán fe. Ellos saben que se fue. Esto es verdad. Y de tu parte, entiendo. Si tienen la oportunidad de dejarse por toda casa, se la dejan. Porque hasta los cristianos se los comían los leones y no renunciaban a la fe. Así que es una situación distinta. Yo aquí creo, pero ellos allá que saben que se fue, la iglesia se fue. Y que no les queda otra cosa. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios. Un grupo de gente que fueron usados en la Biblia. ¿Quiénes son? La Biblia no dice, yo no tengo por qué decirlo. No, que si hayamos oído, que nada. La Biblia no lo explica, tú por qué lo vas a explicar. Porque se te mete a ti que lo que le dijeron a otro te lo hay que explicar a ti. Oye, si ya yo me fui, ¿yo por qué me quiero meter en la vida ajena? Yo digo, el Señor traía hasta el levantamiento y los otros. Lo que pasa es que leo aquí que algunos me cortaron la cabeza y se salvaron. Y resucitaron para estar en el milenio reinando. Alguien dijo que en el milenio van a estar todos los salvos. No. Los salvos van a gobernar, que es otra cosa. Todos los salvos van a terminar para gobernar. ¿Pero a quién va a gobernar? A las naciones. Y las naciones que dirán, vamos y subamos al monte de Dios. Y vamos a así que se convirtieron. ¿Qué quiere que diga? Eso es lo que dice ahí. Claro que el diablo estaba encerrado. Era para hacer superficie. Pero después que el diablo sería suelto, pero no me llaman a todos. Así que algunos lo pueden ver. Así que yo saco conclusiones, aunque la Biblia no sea específicamente esto o esto, no me lo pregunto porque yo no puedo. Eso es lo que está ahí. Pero sí intuyo lo que está pasando. Y veo lo que Dios ha hecho a través de la historia de mi hermano. Dios actúa así. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Cuántas personas tendrían que salvarse en el mundo para que la muerte de Cristo no sea en vano? Una. Si se salva uno, pues el diablo se lleva el resto. Entonces yo voy a pensar, el cual no quiere que nadie se pierda. Si yo conozco a Dios,
hecho por salvar a la humanidad. Hermano, va a pelear hasta el último minuto para salvar a la humanidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Muy bien, mis hermanos, creo que el Señor ha sido bueno, estamos creciendo, aprendiendo este día. Ojalá este congreso pudiera tener más tiempo, 2 días, 3 días, para sumergirnos en el conocimiento de la palabra del Señor. Agradecemos al pastor Álvaro Torres por estar aquí, nuestro maestro. Y también queremos saludar al pastor Héctor Raúl Betancourt, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, nuestros directivos, los pastores, las esposas que están allí. Y quiero pedirle aquí a los técnicos que nos habiliten por favor el micrófono. Tenemos solo 20 minuticos para las preguntas, creo que será 1 o 2 máximo, porque a las 12:30 debemos salir para tomar el almuerzo. Perdón, a la 1 se cierran las puertas, el equipo logístico del teatro hace un aseo general rápido y a la 1:45 están nuevamente abiertas las puertas. No nos podemos quedar aquí adentro porque cierran para tomar el almuerzo, hay que salir 12:30. 1:45 están abiertas para iniciar nuevamente a las 2 de la tarde. Ya con la manilla va a ser mucho más rápido y más fácil el ingreso. Así que si hay hermanos que tienen sus inquietudes, pueden acercarse rápidamente. Recuerden que a las 12:30 y tenemos solo 20 minuticos. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga. Pastor, una inquietud que me entró ahorita. Usted dice que somos salvos los que no tenían ley en la época de Adán y Eva, somos salvos porque no había ley, ¿listo? Entonces, Jesucristo, cuando murió, bajó a predicar a los muertos. ¿Con qué propósito él bajó a predicar a los muertos si había muerto en la ley? No murieron en la ley. Ahí dice específicamente quién fue. Fue ahora a la parte más profunda y pecó a los que habían sido rebeldes en la época de Noé. La razón por qué no lo dice la Biblia. El hermano de la comprobado delante de un caballero. Y él lo que le respondió fue que él creía que porque tú habías dicho que se acuerda que era verdad, no él tenía razón. Muchas gracias. Pastor Álvaro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de tu paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La pregunta es: ¿este versículo tiene que ver con la tribulación? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿es la tribulación realmente un castigo para la humanidad o un periodo de prueba? Ahí dice, ¿qué dice? Dice, hay que quedar lo que dice la Biblia. Vean. Básicamente, la tribulación es un ejemplo de purificación para el planeta. Si le puede prueba. Y al que no borra la iglesia, que no pasa de ahí para allá, hasta la tribulación. Sí, bueno, quiero que Si la iglesia fue arrebatada, digamos hoy, comienza el tiempo de esta revolución y la tribulación planetaria. ¿Cuál sería el objetivo de Dios para probar a la humanidad si ya la iglesia no está? se vuelve a escribir una ley.
dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces la pregunta que yo me hago, si la Jerusalén que desciende es la misma que asciende en el arrebatamiento, si la Jerusalén celestial que desciende para reinar la tierra permanecerá por los siglos de los siglos, sobre la tierra habrá otra población, como dice el tabernáculo de Dios con los hombres, y yo lo relaciono con el 22, donde dice de Apocalipsis, ¿no? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, la pregunta que yo hago es la siguiente. Dice que los 12 frutos son para la sanidad de las naciones y que Jerusalén desciende para gobernar a los hombres. En cuanto a los testigos de Jehová, ellos dicen que este es el reino eterno sobre la humanidad. ¿Y nosotros cómo podemos entenderlo? Hombre, es que yo creo lo que está escrito ahí. Sí, no veo por qué haya que buscarle una significación especial. A menos explicación que la diferente sentencia. La sanidad de 48 no se trata de curación, sino la salud. Es decir, el hombre no nació para morir. ¿Cómo se sostendrá en ese momento para mí? No sé si a través de eso o si eso tiene, yo creo que son enfermos, que tienen Dios. Entonces, pero si hay una doctrina para la salud de la nación, no sabía lo que es información que esté enfermo se cura, porque no se sabe. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que dice. Pero el reino se hará o se efectuará sobre qué tipo de población, quiénes estarán gobernando. ¿Y estarán con qué cuerpos? ¿Qué tierra? Lo que dice cielo nuevo. Con lo que tú crees que Dios es, seremos semejantes a lo que le veremos como es. Pero entonces da a entender que no todos van al cielo a gobernar. Hay unos que son gobernados por los siglos de los siglos. Lo que se llama el cielo es el sitio donde Dios vaya a su gente. No es allá de él, de una dormitorio. Es un sitio donde vaya a él. Que eso sea una tierra nueva, es una cosa. O que se lo lleve aquí, es otra cosa. Pero el cielo no es que sea aparte de la tierra, el lugar donde Dios va a llevar a las personas. Si hace esa tierra no se llama cielo. ¿Me entiendes? El cielo es un lugar de Dios no. Por ahí hay un versículo que decía: el cielo es Dios porque Dios está ahí. Lo que lo hace cielo es que Dios está ahí. Entonces, lo que quiere decir es que no toda la iglesia subirá para gobernar con Cristo, sino que algunos serán gobernados por otros. No es que yo creo que, no sé qué voy a hacer. Es que nosotros pensamos que nada más se va a salvar la iglesia. Y ese es el problema que tenemos. Si la iglesia va a gobernar sobre qué, porque ya está gente salva. La iglesia es un programa. Todos esos ejércitos son de la iglesia. Para estar ahí, para ser gobernados. Pero no es la iglesia. La iglesia es. Y los salvos que nos haya público, dice que nosotros en el milenio, ya le daría. Entonces, hay mucha gente, por eso la palabra dice: ¿cuántas personas tienen que salvarse para que la muerte de Cristo no sea mala? Aquí hay un montón de personas que van a ser gobernadas, salvas, pero que no son la iglesia. La iglesia es un programa arrepentido, bautizado, viviendo fielmente, lleno del Espíritu Santo. Es un programa. La gente de la Testament no son la iglesia. Sí, son salvos,
también esa gente no se salvó en el momento, pero cuando Cristo hizo el sacrificio, hizo efectivo todos los sacrificios que ya han presentado, que no estaban aplicados para el Evangelio de Cristo, se hicieron válidos. Toda esa gente también se salvó. Hubo gente piadosa que cumplió, no en todo, pero cumplió. Yo que venía a falta, pero presenté mi sacrificio, mi sacrificio. Si todo es que la salvación